Estaba buscando, pensando en la palabra cansancio o debilidad y encontré, si han escuchado de la anemia, ¿sí? La anemia es una causa de debilidad física. Espero que no haya entre nosotros alguno anémico. Afecta a más del 30% de las mujeres en edad fértil y a más del 33% de los niños. Eso es un buen porcentaje, porque si ustedes lo colocan en números, es decir, una de cada tres mujeres en edad fértil tiene anemia y uno de cada tres niños tiene anemia. Entonces, es una de las causas más frecuentes de cansancio o fatiga. También hay otro que se llama el síndrome de fatiga crónica, lo sufren más o menos el 0,3%, 0,5% de la población, más o menos va entre 150.000 a 250.000 personas en el país que sufren de síndrome de fatiga crónica. Y el cansancio y la debilidad también es algo que cada uno de nosotros hemos eh, experimentado sin necesidad de llegar a la anemia, tal vez sin llegar a ese punto, pero hemos sentido debilidad. Y estaba mirando en Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice, versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, ¿y qué pero, cierto? De los peros hermosos que tiene la palabra de Dios, este es uno de ellos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, el versículo 28 dice que el Dios eterno es Jehová, que Él no desfallece, que Él no se fatiga con cansancio. Estaba pensando en qué es el cansancio. Entonces, el cansancio es la bajas fuerzas, es cuando, por decirlo ahí, de alguna manera, el depósito de fuerza, si nos referimos a nosotros, el depósito de fuerza que tenemos se va agotando, pues Dios no se cansa. Su poder es suficiente, su poder es eterno, su poder es por siempre. Entonces, tenemos un Dios que no se cansa. Menos mal, porque ya se habría cansado con algunos de nosotros. Menos mal que no se cansa. Ya habría dicho, ya no aguanto más con este." Y habría tirado tal vez la toalla, pero Dios es Dios, no es como nosotros. Y no importando la época que vivimos, o si hoy estamos obedeciendo la palabra, o si somos tan tercos y obstinados, Él sigue obrando porque no se cansa. Él sigue haciendo porque no se cansa.
Y qué buen Dios que tenemos, qué maravilloso Dios que tenemos nosotros, incomparable Dios. Pero también dice allí que el versículo 29, que Él da esfuerzo alcanzado. Y ese versículo 29, Él da, estaba buscando un poquito en el original, es como un acto continuo, no es un acto eventual. Nosotros, Dios no nos da fuerzas solamente cuando nos sentimos desfallecer. Dios siempre nos da fuerzas. El dar de Dios es continuo, pero la fuente que es Dios es una fuente inagotable, mientras que cuando hablamos del cansado, habla de alguien que ha agotado por completo sus fuerzas, que está casi como en el desmayo, está en un agotamiento severo, está extenuado, no hay fuerza en él, mientras en Dios las fuerzas son infinitas, inagotables, en nosotros son limitadas, pequeñas, así es nuestra fuerza. Mientras en Dios no se agotan los recursos, en nosotros rápidamente se agotan los recursos. Entonces, Él da esfuerzo alcanzado. Dios, Dios sabe que nos cansamos, ¿cierto? Entonces, a veces ayer me levanté temprano y ya apenas comenzando el día, sin levantarme de la cama, dije, ay, estoy como cansado. Eran apenas las 6 de la mañana, no había comenzado a hacer nada en el día de lo que tenía que hacer y ya estaba cansado. Así somos nosotros, ¿cierto? Pero Dios no se cansa. Y a veces cuando estamos en un trabajo, en la obra del Señor, y cuando comenzamos a tener dificultades de una u otra manera, fácilmente llegamos al cansancio, pero Dios no. Entonces, creo que es Filipenses que dice, aquel que la buena obra empezó, será fiel de completarla. Aquel que la buena obra empezó. Filipenses capítulo 1, creo que el 6. Esa palabra, ahí esfuerzo, del versículo 29, usted lo busca en el versículo 26 y encuentra algo interesante. Es la misma palabra en el hebreo, esfuerzo, que el que usted va a encontrar en el versículo 26, fuerza. Entonces dice el versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él, o sea, Dios, saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La fuerza del que creó todas las cosas, del que mantiene el universo en su lugar, del que mantiene las grandes estrellas de dimensiones enormes en su lugar, el que tiene esa fuerza, es el mismo que está diciendo, y con esa misma fuerza, él da esfuerzo alcanzado. ¿Serán suficientes esas fuerzas? Pero es que estoy pasando por esto, por aquello. ¿Será suficiente? ¿Serán suficientes esas fuerzas? Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Se está hablando, cuando habla de ese multiplica las fuerzas, de algo abundante, cuando no hay nada, al que no tiene ninguna. Él multiplica las fuerzas al que no tiene. Entonces, sigue diciendo, los que esperan a Jehová. La palabra esperar en Jehová habla como de algo de trenzar, entrelazar cuerdas.
Y está hablando como de esa cercanía, como de agarrarse, como cuando usted trenza cuerdas para que sean más resistentes. Entonces de eso habla los que esperan a Jehová y nos habla como de ese apego a Dios en un momento, esa cercanía, ese agarrarme de Dios. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, porque no es en mis fuerzas, las fuerzas que Él da. Caminarán y no se fatigarán, porque no soy yo, es Él en mí. Y segunda de Corintios, capítulo 12, dice, hablando el apóstol Pablo, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendría a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Algunos piensan que está hablando de sí mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque iría a la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El orgullo, la soberbia riñen con el servicio a Dios. Cuando estamos sirviendo al Señor, puede ser que tengamos unos éxitos o logros. Dios nos guarde de ese orgullo, de esa soberbia, de ese enaltecerme. Y sigue diciendo, hablando del aguijón de la carne, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está el poder de Dios, la fuerza de Dios hacia el débil. Y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién soy yo? Un hombre limitado. ¿Quién soy yo? Un hombre que se angustia fácilmente. Un hombre que puede fallar, que puede caer, que frente a problemas pequeños puedo sentir grandes temores. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sin duda, los años que hemos estado en la vida cristiana, lo que llevemos ha sido por el poder y la fuerza del Señor. Sin duda, la sabiduría, si lo hubiere, así sea de manera escasa en, en nuestra vida, toda ella proviene de Dios y nada proviene de mí. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, me alegro
en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y entonces podríamos pensar, cuando yo me siento fuerte, es cuando más débil estoy. Porque ser débil es tener un concepto adecuado de mí mismo. No es un concepto depresivo o un concepto lastimero de mí mismo, un concepto real de quién soy y lo frágil que soy, lo vulnerable que soy. Pero a la vez que tengo esa conciencia en el camino y en el servicio al Señor, también creo que Dios es suficiente para sostenerme cualquiera sea el momento que pase y cualquiera la situación que atraviese. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eh, Seguramente ustedes pueden recordar personas, hermanos, que se enorgullecían, se enaltecían de su sabiduría, de su fuerza, de su éxito, aún en servicio al Señor en algún ministerio, y miran atrás y ven cómo ese que se colocó allá arriba un día cayó, porque realmente somos débiles. Y cuando no nos apoyamos en Él y nos apoyamos en nosotros, caemos, fracasamos, pecamos, dejamos el propósito de Dios y abandonamos aquello que Dios quiere que hacemos, que hagamos. El apóstol Pablo tenía credenciales para llenarse de orgullo, pero él recordaba quién lo había acompañado durante todo el camino y el servicio a él. Y lo bueno de sentirnos débiles y sin embargo estar de pie es que damos la gloria a Dios, porque entonces decimos y lo creemos de verdad, no he sido yo, ha sido Él. Ah, que usted tantos años en la vida cristiana y usted siempre ha sido fiel, usted siempre ha estado de muy buen ánimo, nunca lo he visto desanimado. No he sido yo, ha sido Él. Ah, pero ¿hace cuántos años está sirviendo en esto y en aquello? No he sido yo, ha sido Él. Y a Él damos la gloria. La debilidad es el campo en el cual el poder de Dios se manifiesta. Y nuestro orgullo y enaltecimiento es el lugar predilecto para que el enemigo de Dios sobre, haciendo daño a mí y a otros. Nos falta aprender mucho del Señor, ¿cierto? Recordamos que Él es manso y humilde de corazón. Que Dios nos guarde de olvidarnos quién nos tiene de pie hoy y quién nos tiene sirviéndole hoy a Él. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Vamos a orar. Señor, realmente queremos pedirte perdón, porque mil veces, Señor, nos hemos apoyado en nuestra propia fuerza y criterios. Muchas veces, tal vez sin darnos cuenta, de manera inconsciente, nos hemos llevado los créditos, hemos reclamado los créditos de algo de que solamente tú, a ti pertenece la gloria.
Señor, te damos la gloria por sostenernos, porque a pesar de nuestra debilidad y a pesar de los momentos de cansancio extremo que hemos vivido, Señor, tú nos has dado fuerzas. Y a pesar de pensar que los problemas son gigantescos y olvidarnos que el Dios nuestro es mayor, aún así has extendido tus brazos hacia nosotros y ayudado. A pesar de que nuestra fe tiembla con un pequeño viento de prueba, tú, Señor, has estado allí multiplicando las fuerzas cuando no hay ningunas. Nuestro Dios, te damos la gloria por cada uno de los hermanos y hermanas que sirven, por los que llevan años sirviéndote y por los que llevan al meses sirviéndote, por cada uno, porque cada uno de ellos es muestra de la gracia de Dios obrando y de tu hacer, no del nuestro. Te damos gracias por sostener la iglesia por años, porque has sido tú. Señor, que en nuestro corazón estemos trabajando cada día y permitiendo a tu palabra orar, de manera que siempre de que estemos una y otra vez recordando y volviendo a recordar que solo a ti es la gloria, solo a ti la alabanza, solo tú eres digno. Gracias, nuestro Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.